de los mandamientos que encontramos en la Biblia acerca de cosas que tenemos que hacer unas a otras, unos a otros, pero en este caso, hablando entre mujeres, de mujer a mujer, unas a otras. Fíjate que para mí, me tocó ahorita haciendo el bien, unos a otras, haciendo el bien unas a otras. Entonces, si nos vamos a fijar, para mí el verso lema para esto, más que nada, es Gálatas 6:10. Así que entonces, hagamos bien a todos, según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Entonces, ¿tenemos que hacer bien a quiénes? A todos, pero en especial a los de la familia de la fe. Y eso es un mandamiento directo escrito aquí por Pablo en Gálatas, en su carta a los Gálatas, y nos aplica y nos viene muy bien. Fíjate que para comentar de eso, ¿qué es hacer el bien a otra persona? Bueno, obviamente no es hacerles daño, no es hacerles mal, hacer cosas que les caigan bien, hacer cosas que les ayudan, a hacer cosas que les vienen bien. A veces a nuestros hijos cuando los corregimos no les gusta, pero es para su bien. ¿Estamos haciéndoles un bien? Sí, cómo no. También dicen Proverbios que engañosos, ¿verdad? Son la lisonjea del enemigo, pero fieles son los besos del amigo. A veces es mejor decir la verdad a una amiga, aunque le duela, si le dices para su bien, para corregirle, especialmente si está errada en el camino, etcétera, etcétera. Entonces es hacer el bien físicamente, emocionalmente, espiritualmente, hacer el bien unos a otras. Ahora se podría decir que, bueno, en este mundo se pueden hacer muchas buenas obras y está de moda ahorita hacer buenas obras aquí en el mundo entre la gente, buenas obras que se tratan con el medio ambiente, por ejemplo, ir allá al riachuelo y levantar latas y bolsas y basura que está ahí tirado. Bueno, esto está hacer el bien al medio ambiente. O unos van y rescatan animalitos abandonados y tratan de colocarlos en hogares y tratar sus necesidades médicas. Es hacer bien a los animalitos. Ahora, ¿eso es antibíblico? No. Puede caber dentro del cuadro de lo que se llama el ser mayordomo aquí de esta tierra. Dios le encargó a Adán que cuidara de los animalitos y de la planeta, del jardín, era su trabajo. También podríamos decir que es nuestro trabajo cuidar de esta tierra en lo que es razonable, los animales, tratar de hacer las cosas bien para la gloria de Dios, pero el enfoque número uno de nosotros, más bien los mandamientos más directos de la Biblia, no son tanto en cuanto a ese lado, sino más bien en nuestro trato con otras personas, en hacerles el bien a las demás personas, ¿verdad? Y especialmente aquí dice a los de la familia de la fe. Esto me recuerda mucho a un poema que es conocidillo en lo que es la literatura estadounidense, que se llama Abu Ben Adam. No sé si Barbara la conoce. Abu Ben Adam, may his tribe increase, awoke one night from a deep dream of peace. No sé si alguna persona la ha escuchado, así empieza. Bueno, no voy a citarles poesías menos en inglés, pero básicamente la poesía se trata de un señor con un nombre medio como árabe, no sé, pero no sé por qué el autor le puso así, pero como que es una persona que se despertó en la noche y allí vio en su cuarto a un ángel que estaba escribiendo en un libro. Y él le pregunta al ángel, ángel, ¿qué escribes en el libro? Y el ángel dijo, escribo los nombres de los que aman al Señor. Y Abu Ben Adam dijo, bueno, por favor, aunque sea siquiera apúntame como uno que ama al hombre, uno que ama, que sirve a sus consiervos hombres. ¿Así se diría? Fellow man. Se podría decir que ama también a la humanidad y los sirve. Y dice que después, cuando se apareció otra vez el libro y tenía la lista de los nombres que amaban al Señor, supuestamente el nombre de Abu Ben Adam estaba así al principio de la lista, porque por amar y servir y hacer bien a los hombres que lo rodeaban, estaba demostrando su amor para el Señor. Bueno, no es nada bíblico esa poesía, pero demuestra que una de las formas que podemos demostrar amor a Dios es servir
o amar o hacer el bien a las personas que nos rodean. Ahora, desgraciadamente, equivocadamente, en esta tierra se piensa que por hacer el bien a los demás es una de las formas, o hacer buenas obras, incluyendo hacer el bien a las demás personas, es una de las formas de ganarse y merecerse el cielo, la salvación. ¿No es así? Si nos fijamos, hacer el bien, hacer buenas obras, ¿es para ganar la salvación o es como resultado de la salvación? Es la pregunta, es resultado. Y eso es lo muy importante, que quería volver a tocar base para asegurar que todos estuviéramos en la misma página y de acuerdo con eso, que es muy importante entender. Bueno, una persona puede decir, como Abu Ben Adam, yo, bueno, no sé si amo tanto al Señor, si tengo relación con Él, pero siquiera hago mucho bien para con los hombres a mi alrededor, con las personas que me tocan, de paso, hago el bien con el hombre, entonces Dios debe reconocerme por eso. Pero entendemos que no es así, porque nosotros, por más que hacemos obras, nuestras obras de justicia, dice Isaías, son como que trapos de inmundicia. Porque lo hacemos con malos motivos, los hacemos para agrandarnos nosotros. Por ejemplo, en muchos hospitales y instituciones, universidades, que ves cada nombre de alguna persona importante. ¿Y por qué está así? Porque esa persona donó dinero para que se estableciera o se ampliara ese edificio, esa escuela, ese hospital, y se les da el privilegio que se titule ese edificio, o ese hospital o institución con el nombre de la persona que donó el dinero. Entonces, por un lado, yo digo, qué bueno que donen dinero, que hagan cosas buenas. Y algunas personas lo hacen hasta anónimamente, que yo diría que todavía tiene más valor, porque no les importa que no nadie sepa su nombre. Pero cuando está el nombre ahí, no sabe realmente, bueno, si simplemente porque son muy buena onda y pues les pusieron su nombre porque sí regalaron dinero. O muchas personas tal vez hasta están comprando fama y reconocimiento por donar dinero, y simplemente es decir, qué bueno que lo hacen porque es para una buena causa, pero los motivos de la persona solo Dios lo sabe. Pero por lo general, cuando hacemos buenas obras en la carne de nuestro propio esfuerzo, es como dice en Isaías, como trapos de inmundicia. No lo podemos hacer en una forma que realmente pueda agradar a Dios. Y fíjate que es al revés la cuestión. Muchos piensan que si hago muchas buenas obras y las pongo todas al final del día, cuando el Señor está en su juicio, va a tener una gran balanza y va a poner todas mis buenas obras aquí y las malas acá. Y si no he matado, si no he hurtado, si no he hecho nada malo, mis buenas obras van a pesar más. Y entonces voy a merecer el cielo, o me van a mandar tal vez al purgatorio por algo malo que hice, pero por poquito tiempo y luego salgo adelante. El purgatorio, hermanas, ni existe, es un invento de hombres, no lo menciona siquiera la Biblia, pero es mucho el pensamiento de personas que eso puede ser algún tipo de sistema de méritos. Ups, estoy perdiendo esto. 2, 8, 9 y 10. Y muchas veces yo sé, porque mis hijos están en Awana y tienen que memorizar este versículo, muchas veces memorizamos solamente los primeros 2 versículos, Efesios 2, 8 y 9, porque es muy importante y fundamental para explicar la fe cristiana. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces eso explica muy bien cómo es la situación, que no es porque nosotros podemos llegar a merecer la salvación, sino por la gracia inmerecida de Dios. Somos salvados no por hacer algo, sino por tener la fe en la sangre de Jesús, en su muerte, donde nos sustituyó en la cruz, y por poner la fe en Jesucristo. Y por la gracia que Dios nos otorga, somos salvos, y no por obras que nosotros hayamos hecho, jamás. Pero fíjate que muchas veces nos seguimos al versículo siguiente, que es el versículo 10, y también es igual de importante, porque explica la relación con la fe y las obras. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Bueno, entonces aquí explica la relación. Entonces, si Dios nos toma, y como dice también en 2 Corintios 5, 17, que somos
hechura suya y criaturas nuevas, nos hace y lo viejo ya pasó, ya somos criatura nueva. ¿En qué somos hechos? ¿En qué forma? Bueno, somos creados en Cristo Jesús para hacer algo, no nada más para irnos al cielo, porque si no, entonces en el momento de la salvación nos podría llevar instantáneamente al cielo. Ahí en el cielo podríamos alabarle mejor, servirle mejor, toda esta cuestión. Pero aquí nos deja en esta tierra con un propósito, que estamos creados en Cristo Jesús para algo, y eso es para hacer buenas obras que le den gloria a Él, buenas obras, porque esa es la misión del cristiano aquí en la tierra: predicar el evangelio, compartir con el necesitado, hacer el bien unos a otros, especialmente con los de la familia de la fe. Entonces es interesante saber que Dios nos da aquí una misión en esta tierra. No nada más estamos aquí para seguir viviendo la vida y agregamos lo que es la salvación y el cristianismo a nuestra vida como parte del paquete y seguimos el rumbo. Ahora tenemos una misión, y es el hacer el bien a toda persona mientras tengamos oportunidad, y servirle a Dios, y que toda la gloria sea para Él. Entonces, Dios preparó de antemano, entonces, ciertas cosas que íbamos a poder hacer para andar en ellas, en estas buenas obras. Entonces, cuando tú llegas a un momento y una oportunidad de hacer un bien a alguien, puedes decir, fíjate que Dios desde antemano, desde antes de la fundación del mundo tal vez, preparó este momento para que yo hiciera algo bueno, que yo hiciera esta buena obra, que yo hiciera este bien a esta persona, no para la gloria mía propia, sino para la gloria del Señor. Qué increíble pensamiento. Entonces, más bien las obras buenas, hacer el bien a los demás, viene no como una forma de llegar a la salvación y de llegar a Dios, sino como un resultado de haber sido redimidos, de haber sido salvados, de haber sido transformados y hechos, hechura suya, listos para nuestra nueva misión, que es servirle a Él y para andar en esas buenas obras que Él desde antemano preparó para nuestras vidas. Entonces podemos saber que definitivamente si alguien se siente sin propósito en la vida, tienes un propósito. Si eres hija de Dios, tienes un propósito, y esto es de hacer las buenas obras que Dios preparó para tu vida. Y cada quien vamos a tener diferente trayectoria, diferente camino, diferente rumbo, un poquito diferentes circunstancias, pero diferentes oportunidades que Dios nos pondrá en el camino específicamente para cada uno de nosotros, para poder caminar en ellas y para poderle dar la gloria. Entonces, fíjate que esta cuestión. Entonces, para poder simplemente hacer un poco más de hincapié de que Dios no nos pone en la balanza para ver si merecemos, porque sabemos en Gálatas 2:16 que dice que por las obras de la ley el hombre no es justificado, ¿verdad? Sino mediante la fe en Cristo Jesús. Y también nosotros que hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, aunque fuésemos capaces de cumplir toda la ley que se lee en el Antiguo Testamento, los 10 mandamientos solo son un punto de partido, luego hay muchos más mandamientos más detallados. Si, aunque fuésemos capaces, que no lo somos, no sería posible humanamente cumplirlos todos y ser justificado. Okay. La actitud nuestra debe ser como un esclavo puesto en libertad. Aquí es una fotografía de Abraham Lincoln y de un esclavo. Y se cuenta una historia, se decía que era de Abraham Lincoln, pero no se pudo nunca averiguar, la verdad, pero de que una vez estaba viendo una de esas ventas de esclavos, donde los ponían aquí y decían quién da tanto, y quién da más, y quién da más, y vendían el esclavo al que pagaba más dinero. Y a veces el esposo iba para acá y la esposa para allá, y los hijos, y nunca se volvían a ver, y era una tragedia tremenda. Por lo mismo que muchas personas en el tiempo de los 1860 que estaban diciendo que se tendría que terminar este hecho de tener esclavitud en los Estados Unidos. El movimiento realmente fue encabezado por cristianos, por pastores, por evangelistas. Una mujer que se llama Harriet Beecher Stowe, que era una hermana de un pastor muy famoso de la era. Ella también escribió un libro que se llama Uncle Tom's Cabin,
que explicaba, más bien relataba la historia de un esclavo de esos, que fue cristiano. Es lindo leer la historia porque realmente lo pinta como un cristiano de corazón, de verdad, que amaba al Señor, pero un esclavo servía fielmente a su dueño y los dueños tuvieron que venderle y cayó en manos de una persona muy mala que lo maltrataba, que al final de la historia, cuando lo estaba matando el dueño de esclavo, por haber ayudado a una pobre que se estaba escapando, aunque él se negó a escapar, se quedó, y lo estaba matando y él estaba pidiendo como Esteban en su muerte apedreada, que lo perdonara Dios al señor que lo estaba matando, y lo puso muy así como de Cristo. Pero bueno, la actitud, entonces había esclavos cristianos, había esclavos no cristianos, era tremendo ese movimiento, pero se dice en el cuento que Abraham Lincoln alguna vez vio un esclavo en venta así, y fue y tomó dinero y compró al esclavo y luego le dijo, te pongo en libertad, te doy la libertad. Y el esclavo dice, no, sino que te serviré siempre y jamás, porque tú me pusiste en libertad, ahora te quiero servir. Bueno, el final de la historia siempre le dio la libertad, siempre se fue, pero la gratitud de ese esclavo fue tal que más bien quería decir, ¿sabes qué? Tú me pusiste en libertad, pero yo ahora te quiero servir a ti. Y así es nuestra relación con Dios. Estamos realmente, cuando estamos lejos de Dios, somos esclavos del pecado, nos dice en Romanos. Y estamos esclavizados, estamos cegados, estamos en oscuridad. Y cuando Jesús nos redime con su sangre, cuando Dios nos libre de la esclavitud del pecado, nuestra gratitud es tal que ahora queremos servirle a Él y que Él sea nuestro amo, porque es totalmente diferente tipo de amo Dios que la esclavitud que es el pecado, ¿verdad? Entonces sabemos que servimos en gratitud al que nos redimió y obedecemos nosotros el mandato de Dios de hacer el bien unos a otros, unas a otras, aquí en este contexto, y como todos los mandamientos que hemos estado estudiando este año. Bueno, yo creo que aquí estoy, como dicen, predicando al coro, porque la gran mayor parte siento que me contestan que entienden muy bien este concepto, pero por si haya alguna persona aquí hoy noche que no entendiera lo que es la maravilla de la redención que hay en Cristo, de la esclavitud y la misión que Dios nos da en nueva vida de servirle a Él, quiero que entienda bien y si hay alguna pregunta que nos busque después para preguntarnos, porque queremos que entienda eso y también pueda gozar de esta relación con Cristo. Bueno, algo muy importante, aquí Lucas 10, quería ir allí para un ejemplo muy práctico de esta circunstancia en que estamos hablando. Lucas 10, aquí tengo el versículo 27 en adelante, pero realmente se trata del parábola que da Jesús del buen samaritano. ¿Alguna persona aquí ha escuchado del buen samaritano? Yo creo que todos tenemos un hospital en Los Ángeles que se llama el Buen Samaritano. Hay leyes en el estado de California que se llaman la ley del Buen Samaritano. ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir que si tú ves una persona lastimada ahí al lado de la calle y te paras a ayudarla y qué sé yo, por no saber cómo hacerle, ellos luego te acusan de que les hiciste más daño por moverlos o por tratar de ayudarles a... que si los hubieras dejado ahí sin tocar, no te pueden demandar si lo que hiciste fue razonable y simplemente con buena fe y tratando de ayudar. Y porque algunas personas dicen, ¿sabes qué? Un herido en la calle, ni voy a pararme porque no vaya a ser que luego me demandan y me acusen de dañarle más. Pero todas estas leyes y hospitales y nombrados que sabemos del buen samaritano vienen del parábola que nos contó, nos relató el Señor Jesús en Lucas capítulo 10. Y vamos a ir allí para ver realmente de qué se trata el buen samaritano. Ok. Empezando un poquito antes, 25. Y aquí cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba dijo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu mente y a tu prójimo como a ti mismo.
Jesús mismo también en Mateo menciona que estos 2 mandamientos son los mayores, porque básicamente embarcan todo, ¿no? Si tú amas con todo corazón y alma y mente al Señor, entonces vas a obedecer los mandamientos referente a tu relación con Dios. Y si amas a tu prójimo como a ti mismo, entonces no vas a hacerle ningún daño a tu prójimo, sino que vas a hacer siempre el bien hacia él. Entonces, básicamente ahí puede resumir todos los mandamientos, porque todos caben bajo de uno de esas 2 categorías, de nuestra relación con Dios y de nuestra relación con el prójimo, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo, has respondido bien, haz esto y vivirás. ¿Podrá esta persona hacer eso perfectamente? No, y por eso necesitamos la salvación, porque la Biblia dice que si cumplimos toda la ley, pero fallamos en un punto, dice Santiago, ¿verdad? Hemos fallado, hemos roto la ley de Dios. Entonces, bueno, el Señor dijo, bueno, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Porque él sabía bien que no había siempre amado a todo prójimo como a sí mismo. Y Jesús da esta historia. Respondiendo Jesús dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarle y de darle golpes se fueron dejándolo medio muerto. Versículo 31. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino, y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje, llegó a donde él estaba, cuando lo vio, tuvo compasión. Y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndole sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuídalo, y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese te lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él dijo, el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. Entonces, muy interesante. Bien que sabía esta persona que no había tratado a toda persona como prójimo y amarlo como a sí mismo. Y vemos aquí un caso más extremoso. Si vemos el caso de Samaritano, aquí está una pintura que se hizo curiosa, una interpretación medio moderna. Esta persona que viajaba en el camino bajando de Jerusalén a Jericó, probablemente se supone, por la forma en que lo platica la historia de Jesús, fue un judío, porque esos son los que usualmente tomaban ese camino. Y entonces fue un judío asaltado. Y pasaron 2 personas antes de llegar al samaritano, un sacerdote y un levita. Y un levita es una persona del tribu de los sacerdotes, entonces son personas religiosos, un poco más de los demás, con un poco más alto estándar. De ese tribu salían los sacerdotes. Entonces, esas 2 personas que realmente se supone que tendrían que entender muy bien la ley de Dios y los mandamientos, pasaron y cuando vieron a esta persona tirada en el suelo, como que en vez de llegar muy cerca, se fueron hasta el otro lado del camino para seguir adelante y ni acercarse. Y unos pueden decir, bueno, me puedo contaminar, quién sabe si no será un truco. Yo he escuchado esto, por ejemplo, que le dicen a las señoras, ten cuidado si hay un carro estacionado al lado de la carretera y que están haciendo señas que te pares, porque luego a lo mejor te van a asaltar a ti también, y puede ser una trampa. Bueno, pudo haber dicho eso, y como mujer, claro, les voy a decir, si ven así un carro tirado y pues estás solo en el carro, a lo mejor ni sabes de mecánica, pero a lo mejor puedes siquiera llamar a la policía para avisar que ahí están las personas que vayan a investigar y a ver si necesitan ayuda, ¿verdad? Pero esas personas eran antes de los días de los celulares y todo eso, y simplemente se pasaron al otro lado del camino y se siguieron adelante, no siquiera se pararon y se acercaron para ver si estaba vivo o muerta la persona. La tercera persona que fue pasando de camino fue un samaritano, y eso es interesante entender la historia de eso. Los samaritanos no eran judíos, sino una raza mezclada de judío con unos gentiles que vivían en la zona. Y tenían una religión no propiamente bíblica, tomaban cosas de la Biblia y de la religión judía y los mezclaban también.
y tenían sus propias creencias medio torcidillas, no estaban en lo muy correcto. Jesús mismo le dijo así a la mujer samaritana, cuando en el libro de Juan, de San Juan, el capítulo 4, cuando él también se encuentra con una mujer samaritana. Y fíjate que muchos judíos los despreciaban tanto a esas personas samaritanas porque los veían como media raza, impuros, mezclados, su doctrina mala, etcétera, que ni siquiera querían acercarse a ellos. Entonces ahorita estaba al revés la cosa, estaba un samaritano pasando por un judío herido. Y muy fácilmente pudo decir, mira, como una persona que había sido tal vez el recipiente de discriminación, de rechazo de los judíos, habrá dicho, bueno, le tocó y yo voy a pasar por delante. Pero esta persona samaritana fue, de todas las personas que pasaron, de los tres, la persona que le tuvo misericordia, que se paró, que le costó tiempo, porque ya sabes, si tú vas deprisa de un lado al otro, pararte a ayudar a una persona lastimada en la calle, te va a quitar tiempo, ya no vas a llegar a tiempo a tu destino. Le tomó mucho esfuerzo porque tuvo que físicamente ayudarle y curar sus heridas, tuvo que ponerlo en su burrito, a llevarle. Riesgo, como dijimos, a veces uno no sabe en qué se mete, se ve uno en un lío así, dices, ¿qué tal si me paro? Y ponte que no es una trampa, pero que los que le asaltaron a también andan a la vuelta de las rocas y también me asaltan a mí. Mejor me sigo deprisa, tal vez eso fue el pensamiento de los otros dos. Pero también se arriesgó y le costó hasta dinero, porque lo llevó con un mesonero y hasta no solo lo tuvo ahí cuidándolo, tuvo que seguir adelante en algún momento y dejarlo atrás este hombre, pero dejó dinero para que lo cuidasen. Y se hizo responsable de las necesidades de esta persona, sin saber jamás si iba a recibir pago de vuelta de este hombre. Entonces vemos que estas fueron las acciones del buen samaritano. Entonces cuando tenemos que hacer el bien unos a otros, como dice en Gálatas 6:10, tenemos que hacer bien a todos según nos da oportunidad. Nunca sabes cuando Dios va a poner a alguien en tu camino para que lo ayudes. Y a mí me tocó algo muy cerca de esto y sin decir que hice la gran cosa, nada más hice lo que pude. Hace 15 días, regresando de la iglesia el domingo, estábamos cerca de In-N-Out para comprar nuestras hamburguesas con los niños y irnos a casa. Y mi esposo dice, ay caray, mire que hubo un accidente. Y acabábamos de llegar después de ver un carro que había atropellado a un motociclista. Y todavía no llegaba ni la policía ni la ambulancia y el pobre señor que lo había botado con su carro estaba llorando y con la cabeza en las manos y no supo ni qué hacer, el pobre del espanto. Y el señor motociclista, y desgraciadamente su casco estaba como a unos 10 pasos de su cuerpo. Pensamos que no lo tenía abrochado o que no lo traía puesto, nomás sentado y estaba sangrando mucho de la cabeza. ¿Qué hacemos? Pues nos paramos, nos metimos allí a ayudar a lo que se pudiera. Ese día me había ido vestido de blanco, todo, vestido blanco, zapatos blancos, porque era Labor Day. Dije, bueno, el último día de verano para ir de blanco, pero bueno. La verdad, el pobre señor estaba inconsciente y no pudimos hacer mucho más que, gracias a Dios, otra persona que se paró era un jefe de bomberos y entre los dos tratamos de apoyar la cabeza del señor para que pudiera mantenerse la respiración hasta que llegara la ambulancia que se lo llevó. Y lo último que supe que estaba en condiciones muy graves y no hemos sabido el resultado de esta situación. Pero nunca sabes cuando algo se te va a presentar enfrente. A veces se puede hacer mucho. En este caso sentí, a pesar de ser enfermera, medio inútil porque lo único que podemos hacer es acompañarle y orar por este señor y tratar de mantenerlo estable lo más que se pudiera hasta que llegara la ambulancia por él. Pero nunca sabemos qué buena obra Dios nos pondrá en el camino, qué persona necesitada Dios nos pondrá por adelante, como las hermanas también nos compartieron cuando llegaron a esos hogares, esos hospicios para ayudar a las personas discapacitadas. Nunca sabes qué persona vas a encontrar allí que también esté en necesidad espiritual, necesidad de cariño, necesidad de atención, pero tal vez necesidad espiritual que quiera conocer también a Cristo. Y nunca sabes que si tus acciones por pequeñas, a veces sientes que no hiciste mucho, pero hiciste lo que pudiste en el momento y eso es lo que nos pide hacer Dios en el momento. Sin ver raza, sin ver la situación de la otra persona, esforzarnos, como el buen samaritano también lo hizo. Entonces es un ejemplo para nosotros y también de decir, no nada más a las personas que son más cercanos a nosotros
o más así facilitos, pero a lo que el Señor vaya dándonos oportunidad, según el Señor nos va dando oportunidad. Fíjate que también eso incluye hacer el bien hasta a los enemigos. El samaritano pudo haber visto al judío como un enemigo de él, porque realmente, como digo, cuando Jesús también se paró a hablar con la mujer samaritana, fue una reacción muy porque hasta la mujer samaritana no lo esperaba, porque si los judíos no hablan con los samaritanos. Entonces era muy fácil para los samaritanos decir, bueno, ni es amigo, es más bien categoría casi enemigo. Pero en Mateo 5, Jesús nos habla de cómo tratar a nuestros enemigos. Mateo 5, 39, bueno, puse 40, pero bueno, 40. Y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir con él una milla, ve con él dos. Fíjate, entonces alguna persona tal vez como en ese día en lo que es Israel, andaba Israel, bueno, Israel fue ocupado por los soldados romanos, por el imperio romano. Y era muy común que un soldado romano se ocupase algo de tu casa, venía y te lo tomaba, una ropa o o te obligaba a caminar una milla. ¿Qué tal cuando los soldados romanos le obligaron a una persona a cargar la cruz de Cristo? Dijeron, ¿sabes qué? Cristo ya no pudo caminar con la cruz, se andaba cayendo, agarraron a una persona así, cárgalo. ¿Y le vas a decir que no al soldado romano? Pues no. Pero entonces dice, si bueno, alguien te obliga a ir con él una milla, tal vez un soldado romano dice, cárgame eso por una milla, que tú le siguieras todavía la segunda milla, voluntariamente. Que te dice, dame tu capa, y tu túnica, digo, y también dice, aquí, ten la capa también, por si te hiciera falta. Es decir, mostrar una bondad a la persona aunque te esté maltratando. Al que te pida, dale, y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda, dice Jesús. Hacer el bien a los demás, aún a las personas que no lo merecen, que te estén maltratando, que no necesariamente sean lo más amigables. 43 dice, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Amarás a tu prójimo es directamente una cotación bíblica. Odiarás a tu enemigo, lo que agregaron la gente del pueblo, porque es lo natural. Vas a amar a tu vecinito amablemente, pero al enemigo hay que odiarlo. Pero yo os digo, dice Jesús, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Entonces, esta foto me recuerda que también dice, He sends rain on the just and unjust alike. Él manda su lluvia sobre buenos, sobre justos y injustos. Ese alambre de púa me recuerda a la historia de Corrie ten Boom, que fue una mujer que durante la Segunda Guerra Mundial, junto con su familia, escondían a personas judías de los nazis que venían a buscarlos para llevarlos a campamentos de concentración. Y ella misma fue descubierta, ella con su familia, por haber cometido ese delito de esconder a judíos en su casa, en un cuarto secreto, y ellos mismos fueron llevados también al campamento de concentración, aunque no fueron judíos ellos, sino cristianos de raza holandesa. Y fíjate que allí llegaron a morir también, creo que también su papá y su hermana, ambos murieron, y ella únicamente salió viva para contar la historia. Y cuando estaban en el campamento de concentración, lo que más le costó fue amar y orar por los mismos guardias de la prisión. Una cosa que le instaba a hacer su hermana es, vamos a orar por ellos. Y fíjate que años y años después, cuando ella estaba compartiendo testimonios, porque fue famosillo, porque luego escribió un libro, le hicieron una película de su vida, y daba pláticas, ya se fue a la presencia del Señor, en iglesias, que una vez un señor se le acercó y dijo, yo fui uno de esos guardias. Y lo que le costó a ella perdonarle, pero esta persona estaba llegando a los pies de Cristo, y tal vez por las mismas oraciones que ella tenía para con Él en los días del campamento de concentración. Entonces hay que también reconocer que Dios es bueno y misericordioso muchas veces con los injustos y con los malos, y así también
nos toca hacer el bien hasta a los enemigos en algún caso dado. Ok. Haz el bien cada vez que hay oportunidad, como dice Gálatas 6:10 a todos. Y fíjate que hacer el bien a las personas necesitadas es especialmente importante para Dios. Santiago 1:27 dice que la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Especialmente en los tiempos antiguos, las mujeres viudas y los huérfanos estaban en una situación muy precaria. No había mucha fuente de trabajo para mujer, y los niños desamparados sin padre no tenían quien los sacara adelante, tal vez más que la pobre mamá viuda, y realmente estaban en peligro de morirse de hambre, de tener que prostituirse la mujer o X situación. Realmente estaban en una situación muy, muy precaria para sacarse adelante. Entonces Dios así insta muchas veces en la Biblia que hay que vigilar por las viudas y los huérfanos, y eso se podría extender también. Dice que en Proverbios 31 que la mujer excelente alarga sus manos al necesitado. Puede haber gente necesitada que no sea viuda ni huérfano, pero que es gente necesitada, y hay que pensar en los necesitados. No explique, tal vez en tiempos bíblicos no había tanta gente discapacitada como vemos allí hoy, porque muchas de esas personas en ese asilo a lo mejor no podrían haber sobrevivido en esos tiempos. Pero sin embargo, sí había cojos y ciegos y gente que tenían que mendigar porque no podían trabajar, y Jesús les tuvo misericordia, les tuvo piedad, les sanó, les tocó, los habló a los leprosos, a las personas que habían sido rechazados por la sociedad, y Jesús tuvo misericordia de los enfermos y también de los necesitados, y así nos insta la Biblia que eso sea una prioridad. Entonces, todas las personas que han compartido este año de lo que es haberse ido al hospital, haberse ido a los hogares donde hay personas con discapacidades que hayan ministrado aquí en el ministerio de la iglesia, realmente han podido sentir un poco lo que es eso. Fíjate que me gusta mucho que nuestra iglesia ha puesto un programa, paga un pastor, pone fondos para ministrar especialmente a personas discapacitadas. Ahora, a lo mejor esas personas discapacitadas no pueden ofrendar porque no tienen dinero, realmente no tienen trabajos. Ha de costar bastante operar esos vans, esos camionetas que puede para ir a recoger las personas en silla de rueda. Hay muchas personas que ponen de su tiempo voluntario para hacerlo. ¿Y para qué lo hacemos? Bueno, dos cosas. Uno es que son personas necesitadas de Cristo igual que tú y yo, son personas que también necesitan la salvación. Y como decían las mujeres hace poco, que muchas veces uno piensa que pues no entienden, que tienen poca capacidad mental, pero muchos de ellos sí entienden algo y sí ansían saber más del amor de Cristo, del amor de Dios en sus vidas. Entonces es muy importante poderles dar el mensaje. Hay otros que tú los ves y como no pueden ni hablar, a veces uno ni sabe qué tanto captaron, qué tanto no captaron. Uno dice, bueno, vale la pena andarles predicando, quién sabe si entienden. Pero ¿sabes qué? El mostrarles el amor de Dios, el hacerles el bien, el demostrarles cariño, es en sí una obra buena que da gloria a Dios. Entonces también no solo para ellos, es para nosotros darnos cuenta también de las bendiciones que tenemos, como compartían las mujeres. Bueno, antes yo me quejaba del dedo machucado hasta que vi la persona en la silla de ruedas con tantos problemas físicos. Entonces nos hace bien, nos transforma a nosotros también cuando ayudamos a las personas más necesitadas físicamente o económicamente, emocionalmente, etcétera. Muy, muy importante. Me acuerdo del ejemplo de Dorcas en Hechos 9. Hechos 9 nos cuenta de una mujer en la iglesia primitiva que se llamaba Dorcas. Versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducida al griego es Dorcas. Esta mujer era rica en obras buenas y de caridad que hacía continuamente, hacía el bien a los demás. ¿Y por qué sabemos eso? Porque sucedió que en aquellos días se enfermó y murió, y lavado su cuerpo lo pusieron en un aposento alto. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al oír que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres rogándole, no tardes en venir a nosotros.
Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al aposento alto y todas las viudas lo rodearon llorando, mostrando todas las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellas. Era una mujer que hacía el bien a los demás y ministraba a las viudas, a las mujeres solas, les hacía ropa, quería suplir sus necesidades. No sabemos las circunstancias personales de Dorcas, pero algo muy interesante. Versículo 40, más Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló y oró, y volviéndose al cadáver, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Entonces, qué curioso que vemos que uno de los milagros más increíbles en la nueva iglesia fue de levantar desde los muertos a una mujer piadosa que por sus buenas obras, de hacer el bien, de ministrar a esas mismas viudas, pues Dios dijo, ¿sabes qué? Todavía tengo más buenas obras para ella, para que ella camine en ellos en esta tierra. Le voy a dejar un ratito más antes de llevarla conmigo. Y permitió que fuera resucitado entre los muertos. Qué increíble. Yo cuando leo eso, la verdad pienso en María Orellana. Que algún día, ojalá falten muchos años, pero cuando el Señor la quiere llevar, yo puedo imaginar que va a estar rodeada de muchas mujeres que van a decir, esta persona cómo me ministró, me discipuló, me enseñó, se preocupó por mí. Qué importante es tener ministerio para con los demás, y ese ministerio es una cosa que Dios puede bendecir y usar mucho, hacer el bien a los demás. Vamos a empezar con los prójimos más cercanos, con tu familia, porque fíjate también ¿cómo dicen luz en la calle y oscuridad en la casa? Hay que tener cuidado que no caigamos en eso, de que somos muy buenos para ayudar al enfermo en la calle, o a la persona necesitada en el trabajo, o a la persona en la iglesia, que bueno, todo eso se debe hacer, pero luego llegamos a la casa y estamos de malas y no queremos hacer el bien a nadie, y estamos realmente siendo oscuridad en la casa en vez de ser la luz de Cristo también ahí en este lugar. Tito, capítulo 2, 3 y 4 dice, asimismo las ancianas que enseñan lo bueno, que enseñan a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, y hay miles de formas que podemos pensar en ministrar a los de la casa, con mostrarles cariño, con buscar detalles, porque sabemos íntimamente también si a los niños les gustan pancakes con fresas en las mañanas, o cuál es el platillo favorito de tu esposo, o cómo le gusta que le dejes la camisa así, etcétera. Hay detalles miles que podemos emplear para hacer el bien a los que nos rodean en la casa si los queremos emplear. Y fíjate que ahí debe comenzar, debemos ser consistentes en la casa, porque también los hijos, una de las cosas más importantes, si ven que mamá o papá, en la iglesia, sirviendo, haciendo mil cosas, pero aquí en la casa, puro pelea, puro mal rato que pasamos, entonces van a ver la falta de consistencia en nuestra vida, y esto para ellos es hipocresía. Van a decir, ¿para qué vamos a ir a la iglesia para escuchar eso si en mi casa no veo ese fruto? Y fíjate que estamos aquí entre mujeres, entonces se puede compartir unas cosas. Y es algo que he pensado mucho compartir, porque sé que hay cosas que se pueden decir, como dicen que las ancianas enseñan a las jóvenes. No sé si me califico todavía para anciana, pero para allá voy para los 40, entonces tal vez hay algunas mujeres más jóvenes. Y una de las cuestiones que yo quería compartir aquí es algo que tal vez Henry no pueda tocar muy fácilmente del púlpito. Y uno de los factores de hacer el bien al esposo es una cuestión medio delicada, pero se lo voy a comentar aquí, porque estamos en confianza. Cuando yo andaba en México con unas sobrina de mi esposo, muy linda cristiana, tenía unos pocos años de casado, hijos chiquitos, y él me comentó que ella estaba con unas amigas también de la edad, casadas, jovencitas, pero empezaron a comentar de los esposos. Y dijeron, ay, los hombres esos, nomás les gusta el fútbol y aquello. Y una de las amigas dice, pues a mi esposo no le gusta el fútbol. Entonces le dijeron, pues nada más le gusta aquello. Entonces, como quejándose, porque les voy a decir,
Como enfermera me ha tocado tratar con mujeres en la clínica y muchas de las quejas que vienen, especialmente entre los años 30, 40, por allí. Cuando una persona se casa, todo empieza bien, pero después de tener hijos, de tener estrés, de tener tantas cosas en la vida, como que el apetito sexual de la mujer muchas veces baja un poco en esos años y uno con tantas actividades y tantas presiones, pues simplemente desde el principio a lo mejor fue así, el apetito físico del hombre es por lo general mayor que el de la mujer, pero al principio pues no se nota, ¿verdad? Por el entusiasmo de todos, de estar recién casados y entusiasmados, bien. Pero con el traspaso de los años y con los hijos y que los cansancios y todo, muchas mujeres vienen a la clínica y dicen, ya no tengo deseos para estar con mi hombre, con mi esposo, espero que sea esposo. Si no, les digo que se casen primero. Pero es algo muy importante y muchas mujeres simplemente les niegan a sus esposos, les dicen, ¿sabes qué? Tú tienes interés en tener relación sexual, yo no tengo ganas, entonces aguántate. Hasta supe, también está medio famosillo, supe de una tía de aquellas que le decía a su esposo, hasta es como chiste en la familia, cuando su esposo andaba medio romántico, le decía, oye, pues no, pues vete a tomar un agua de limón. Como si ir a tomarse un agua de limón se le iban a quitar las ganas o se iba a cumplir la necesidad. Y yo le digo, yo sé que es medio chistoso y raro que hablemos de eso, pero les voy a decir que hacer el bien al esposo, claro, es hacerle su café, es plancharle su camisa y todo eso. Pero aquí porque voy a decir que es bíblico, que dice en 1 Corintios 7:5, no os privéis el uno del otro excepto de común acuerdo y por cierto tiempo para dedicaros a la oración. Volved después a juntaros a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. Y tú puedes decir, bueno, yo no tengo tentación, pero tu pobre marido sí. Y si se casaron, es parte de la relación conjugal y realmente entonces simplemente les animo, si tienen problemas